Bueno, buenas noches. Soy Rodríguez Durán, Víctor Javier, para presentar el trabajo práctico final sobre la materia Historia del Fútbol con el profesor Fabián Ruiz, segundo año de ADFA, licencia A. Súbalo, profe. Bueno, desde Pelé, pasando por Maradona y ahora con Messi, a partir del 1958, el fútbol encontró una referencia numérica que antes no existía. Todo empezó de casualidad o no tanto, y con el tiempo se convirtió en una marca registrada, que a través de todo, la pelota siempre al 10, dice el refrán en la calle, y desde enganche devolvemos la pared para conocer la historia del 10. El uruguayo Lorenzo Villicio estaba sentado en una de las oficinas de la FIFA en medio de los preparativos para el Mundial de Suecia. Entre los trámites burocráticos, la planilla de una de las selecciones sudamericanas participantes lo puso en aprietos. Brasil había olvidado asignar los números en las camisetas para sus jugadores. La numeración en la espalda se había implementado en el Mundial de 1950 y desde el 1954 se había establecido que cada futbolista vistiera el mismo dorsal durante toda la competencia. Villicio tuvo que decidir qué hacer a su criterio, porque no había tiempo ni comunicaciones rápidas para que los brasileros remienden el asunto. Dicen que lo hizo al azar y el 10 fue un pleno. Le tocó a Pele, un pibito de 17 años que sería figura de la sexta edición mundialista. Pero si tenemos en cuenta que en el tarot el 10 es la rueda de la fortuna, que en la numerología es la perfección y la destreza, que en las matemáticas es el origen de todo, porque el hombre cuenta desde hace siglos con los 10 dedos de la mano y que los mandamientos católicos también son 10. Habrá que pensar que la casualidad no fue tan casual. Por eso lo de Villicio no fue de pura suerte. Por más que no se haya dado cuenta, la decisión debe haber tenido el influjo de todo el universo para que el 10 sea la marca registrada que necesitaba el fútbol. Usando una metáfora de juego y atravesando todos estos años, digamos que Pelé armó la jugada, que Maradona la definió y que Messi se está llevando todas las regalías. Claro que antes hubo una prehistoria. Los ingleses patentaron la numeración en las casacas a mediado de la década del 20 del siglo pasado. En el inicio del profesionalismo lo hicieron básicamente para identificar a los jugadores, al punto que en un comienzo un equipo jugaba con números del 1 al 11 y el otro del 12 al 22. Con el paso de los años, los dorsales empezaron a estar vinculados con la ubicación en el campo de juego. Por eso el arquero era el 1 y los primeros que usaron la 10 fueron los delanteros centrales. En aquellos tiempos se registró el primer antecedente en Argentina, en una gira de un equipo escocés por estos pagos. Como ellos venían, como ellos venían numerados, así se los llamó en esa época, según algunos registros. El combinado nacional, un intento de selección. Tuvo que estampar números y lo hicieron en el frente de una camiseta claras. Lo registra el tomo 2 de la historia del fútbol argentino, 1955, y Oscar Bernarde, miembro de la investigación de la historia del fútbol, aporta: el primero en usar la 10 fue Seoane, un gran jugador de Independiente
fue el 17 de junio de 1923. El combinado nacional se llamó Del Sud y jugaron frente a un equipo escocés llamado Tir Lanark. Pasarían un par de décadas más para, pasarían un par de décadas más para que la obligación de los números empezaran a sembrar el fenómeno de la historia del 10. La ATFA se adecuó a las normas mundiales y el 15 de junio de 1949 los números salieron a la cancha por primera vez para sorpresa de todos los hinchas. Nadie puso especial cuidado en los jugadores que llevaban ese número mágico porque al fin de cuentas todavía no había aparecido Pelé. El primer hito de Argentina con la 10 se dio con el legendario gol de Ernesto Grillo a los ingleses en el Monumental. En 1953, aquella jugada que marcó una época y que es parte de nuestra historia. Está registrada con la 10 en la espalda del extraordinario jugador de Independiente. En los 70, ya con la imagen de Pelé batiendo el parche por todo el mundo, México 1970 fue el primer mundial que se transmitió por televisión en directo a la Argentina y varios países más. Millones de espectadores se maravillaron con Brasil, que mostró un ataque demoledor con 5 jugadores que llevaban la camiseta 10 en sus respectivos equipos. Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé y Rivelino. Argentina 1978, Argentina campeón y la 10 debía ser de Alonso. Ya la historia con esa camiseta estaba firme porque el Beto le decían el Pelé blanco, pero se la dieron a Mario Kempes, a quien le tocó por orden alfabético y fue la gran figura de ese mundial. España en 1982, Italia fue campeón y la 10 le tocó a Giuseppe Dossena, que ni la estrenó. Fue el debut de Maradona con la 10 en los mundiales. México 86, Argentina ganó y la 10 de Maradona se inmortalizó para siempre, así como Pelé tuvo su época. Diego y la 10 daban una segunda fundación al número en cuestión. Italia 1990, Alemania campeón y Lothar Matthäus con la 10. Argentina aún tenía a Maradona. Estados Unidos 1994, Brasil fue campeón con Raí portador de la 10. Francia 1998, el genial Zinedine Zidane llevó al 10 en el campeón, Francia. Japón, Corea 2002, Brasil alzó su quinta Copa del Mundo y mantuvo la 10 en Rivaldo. Alemania 2006, Italia campeón con un 10, el gran Totti. Argentina le dio la 10 a Riquelme, aunque Messi ya estaba en el plantel, y en Brasil la llevó Ronaldinho. Sudamérica 2010, España campeón y Cesc Fábregas tuvo la 10. Argentina inició la era de Messi, el tercer gran 10 en aparecer en la historia. Brasil 2014, Alemania campeón y Podolski usó la 10 y en Brasil la usó Neymar. En Argentina la mantuvo Messi. Rusia 2018, Francia campeón y Mbappé usó la 10. Qatar 2022, Argentina campeón y Messi mantuvo la 10. Bueno, bien, muy bien. Sergio, muy bien. Cuni.
¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle al compañero Javier sobre el tema del 10? El trabajo de investigación de él es con respecto a la camiseta número 10, obviamente está bien claro el tema. Si no, Claro, el número 10 en el fútbol. en el fútbol. ¿Eh? Si alguien tiene alguna Y ya, pregunta, sí, decí, Curi. Contá, contá. acá le voy a contar algo, una idea, no sé si una idea loca, ni tampoco imposible. Siempre soñé con escribir un libro en referencia a ese número. O Bien, sea, tanto de lo profesional, desde lo profesional como que esto que leí como que es un principio. Pero lo quiero traer a las ligas y al amateur. está bien. Esa es una idea media loca que tengo. No, bueno, está bueno. Las ideas no son locas ni son ideas y uno la tiene que plasmar con su mejor, de la mejor forma que pueda. ¿Alguna pregunta para el compañero? Nada. Perfecto, excelente, Por Cuni. ahí, hola, Sí, sí, hola, hermano. Buenas tardes, hermano. hola, buenas tardes, estoy de Corrientes. Sí, sí. Recién estaba en la estación, ahora estoy acá en Coso. Escúchame, no, por ahí hacer por ahí una aclaración que en su tiempo era como muy, no cualquiera usaba el 10 pero por ejemplo, no sé si le ha pasado o no que el que se ponía la 10 era el superhéroe. Claro. ¿Entendés? La tenía que romper, la tenía que Claro. descoser, ya sea en el barrio, en el potrero, en la calle, en la... Antes era un club especial tener la 10, ¿entendés? Ni hablar si tenías la 10 y la cita del capitán. Era un Claro. combo perfecto. Es como decir, es como decir cuando va a ver el equipo contrario y ve el que tiene la 10 ya pensás que es el que la rompe. Sí, sí, es así. Bueno, es el número, ¿no? Sucedía mucho antes eso. Ahora, viste, como que te cuesta entender eso, che, es como puede tener la 10 y ha pasado, que te vas a un Sí, campeonato, Totalmente, te vas a un lugar y dices, ¿cómo hoy puede en tener día la 10? totalmente, totalmente. Bueno, muy bien. pasa que, bueno, Hola, buenas noches. Soy Tobias Aloco, alumno de segundo año del curso de entrenador nacional de fútbol y hoy voy a hablar del fútbol en los Juegos Olímpicos. Como pueden ver en esta diapositiva está Argentina campeón en Atenas 2004 y Argentina campeón en Beijing año 2008. Vamos a hablar un poquito de los datos e historia. El fútbol en los Juegos Olímpicos tuvo su debut en París en el año 1900, aunque en esa edición solo participaron 3 equipos. Comenzó como un certamen absolutamente amateur de combinados de clubes locales en 1900 y 1904. Se convirtió en 1908 en una competencia de selecciones nacionales. En el año 1924 se transformó en el entonces mayor campeonato de selecciones nacionales del mundo, cuando la FIFA asumió la cotitularidad en la organización del torneo, incentivando no solo la alta competencia, sino la génesis de su torneo cumbre, la Copa del Mundo. La determinación de permitir a profesionales se dio a partir de Los Ángeles 1984. La decisión tuvo un ligero cambio para Barcelona 1992. Los jugadores profesionales podrían participar en el torneo olímpico, pero solo si tenían menos de 23 años. El gran giro para el fútbol en los Juegos Olímpicos fue en Atlanta 1996. En esa edición se admitió que cada equipo pudiera elegir a 3 jugadores profesionales sin importar su edad. Dicha decisión sigue vigente para París 2024. Y último datito de color, el torneo de fútbol femenino se disputa desde Atlanta 1996. Seguimos en los Juegos de 1920, se produce el debut de la primera selección no europea en unos Juegos, la selección de fútbol de Egipto. Uruguay, ganadora del primer campeonato organizado por la FIFA, que fue en París 1924. La agradable experiencia uruguaya no terminó ahí. 4 años después, en el torneo olímpico de Ámsterdam, 1928, la misma selección
y la debutante argentina confirmaron la competitividad del fútbol sudamericano al protagonizar la final que concluiría con el bicampeonato de Uruguay. Para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la selección de Uruguay se clasificó para una Olimpiada después de 36 años, ya que a pesar de haberse clasificado en 1976, no participó y su última aparición en los Juegos fue 84 años atrás. Acá tenemos en pantalla las selecciones que más medallas de oro ganaron. Esto es fútbol masculino. Bueno, aparece nuestra selección en 2 oportunidades. Luego, el fútbol femenino, Estados Unidos tiene 5, mucha diferencia en cuanto a las otras selecciones. Justamente es la última campeona en París 2024. Acá encontré este título que me llamó mucho la atención. Voy a compartir un videito. El título es Hungría, el Brasil futbolístico de los Juegos Olímpicos. Como veíamos anteriormente, Hungría tiene 3 medallas de oro. Veamos el siguiente video. ¿Tiene audio todavía? Bueno, no sé si se logró escuchar, pero bueno, ahí estaba subtitulado un poquito de lo que ha ganado Hungría en los Juegos Olímpicos. Después vamos a hablar un poquito de Argentina campeón olímpico de la mano de Bielsa en Atenas 2004. Del lado izquierdo tenemos la formación, se puede ver en pantalla. Y vamos a ver el gol de la selección argentina. Bueno, ese fue el único gol del encuentro, convertido por Carlos Tevez. Argentina venció a Paraguay en aquella final y logró el oro olímpico. Luego Argentina es bicampeón olímpica de la mano de Fernando Batista, hoy entrenador de la selección mayor de Venezuela. En aquel entonces eh, el gol de la victoria lo hizo Ángel Di María y lo vamos a ver ahora. Bueno, ahí observamos la genialidad de Ángel para darle el bicampeonato a nuestra selección nacional. Luego me voy a meter en un tema interesante, que son los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales. Los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales convocan atletas de 20 países en varias disciplinas deportivas para mostrar el verdadero espíritu del deporte,
a través de intensas competencias, historias y actos inspiradores y el empoderamiento de atletas con y sin discapacidad intelectual. El movimiento es mucho más que un evento, es una experiencia de vida de todos los involucrados, que abarca competiciones deportivas durante todo el año, salud, educación y oportunidades de inclusión. Cada año se organizan más de 6.000 competencias deportivas en América Latina, en 32 disciplinas deportivas de tipo olímpicos. Al mejorar sus condiciones físicas, los atletas fortalecen su autoestima e independencia. Olimpiadas Especiales ofrece más de 30 deportes individuales y de equipo de estilo olímpico que proporcionan oportunidades de entrenamiento y competencias significativas para las personas con discapacidad intelectual. Acá podemos ver algunas imágenes eh, de los atletas. Y por último, vamos a ver esto que me lo pasó justamente el profe. ¿Por qué se llama gol olímpico? Lo vas a tener que explicar todavía porque no tiene audio, ¿sabes? ¿No se escucha el audio? No, no se No sé. escucha el audio. Bueno, básicamente, Onsari, este futbolista del que habla, es el que hizo el gol y quedó en memoria de ese futbolista, que es uruguayo, y como Uruguay había sido bicampeona olímpica, entonces quedó gol olímpico por este muchacho. Así que acabo de compartir un gol justamente de fútbol uruguayo, eh, así que lo vamos a ver. Una lástima que no tenga audio, pero bueno, ahí observamos el gol. Bueno, muy bien. Esto fue todo. Como dice ahí, gracias por la atención y nada, terminó. Bueno, muy bien, todavía. Muy bien, ahí la presentación de la bibliografía también. Y bueno, a los compañeros que tengan alguna pregunta para hacerle, adelante. Si hay alguna pregunta, no sé. Parece que está todo muy claro. Bueno, todavía excelente. Sí, Sergio. Sí, sí, me estaba acordando ahí justo un detalle. ¿Por qué la restricción, digamos, más o menos es evidente, pero ¿por qué la restricción a 23 años? ¿Qué espíritu manejan los Juegos Olímpicos que los La campeonatos del idea es que mundo sea no? amateur, porque tiene una idea de amateurismo, creo yo. No sé Vos si se sabés escucha. que, ¿Todos piensan sí, eso? vos sabés que yo no tengo, No, no tengo tengo que el, decir una meta. Resulta que ustedes que como ya la FIFA tenía su mundial y el mundial es de mayores, No se entonces escucha cuando bien, juegan Johan. estos Se te torneos, escucha muy mal, Joan. Fíjate, se puede mejorar. escuchan. Ahí te escuchamos bien, estaba en el astronauta. sí, sí, Resulta que sucede que hacen los Juegos Olímpicos con esa edad, porque como ya está el Mundial y es de la FIFA, entonces para que no hubiera tanta competencia para los jugadores,
¿Por qué? Porque no le estaban dando rodaje a estos chicos en ese tiempo. Por eso viene la historia de los Juegos Olímpicos con esa. Sí, también está bueno en el sentido que si tenés dos torneos, porque de por sí las Olimpiadas, o clasificás para la Olimpiada. Al Mundial también clasificás. Yo creo que aparte de esto que lleva de alguna forma un sentido, decir, bueno, no tienen que ser profesionales y tiene que ver con el amateurismo, si nosotros de pronto se diera de que dos torneos son parecidos, si le da la libertad en edad, van a ser igual los torneos porque los dos se clasifican y los dos te hacen campeones mundiales. Los dos te hacen campeones Está mundiales. bien, pero me parece que no manejan los mismos valores en términos de premios y en niveles de volúmenes Nada, nada, económicos ni nada no de es lo eso. En dos mismo. mundos totalmente distintos. Sí. No sé, pregunto. Totalmente, No, totalmente. El olimpismo tiene un carácter de amateurismo de por sí, sí. sí. Eh, Más allá de todo lo que se maneja atrás de una olimpiada. Fíjense en ustedes que los países... Antes, profe, tenía la misma importancia en los primeros Juegos Olímpicos porque era el único torneo. Viste que Uruguay dice que tiene 4 campeonatos del mundo, pero no son 4 copas del mundo. Ellos lo que tienen son 2 Juegos Olímpicos, pero en el año 1924, 1928, antes de que se juegue la primera Copa del Mundo, era el torneo más importante que había a nivel futbolístico. Mundial, mundial. Claro, Claro. claro. Como Claro, pusiste Claro, ahí que dice que empezaron a jugar las selecciones, entonces cambió. Y era lo único claro. que se jugaban en contra de las selecciones, entonces no había otra comparativa. Se tuvieron que Sí, decir sí, los sí, sí. ganadores del mundo porque es la competencia mundial más grande que había en el momento. claro, Y exactamente. adicionalmente, hay una experiencia que quiero traer a colación que tiene que ver con los jugadores de básquet de la NBA, por ejemplo, y los Juegos Olímpicos. ¿Sí? A ver, Fabián, si nos puede aportar tu mirada. Muchos clubes de la NBA no ceden los jugadores o no les permiten participar de las Olimpiadas por este carácter, digamos, voluntarista, si se quiere, no sé cómo decirle, ¿no? Por la inversión y digamos, la programación de capitales en torno a la campaña que después desarrollan la NBA, ¿no? Que es distinta a lo que es un torneo así olímpico, ¿no? De Juegos Olímpicos, ¿o no? Había sucedido hasta el año 92. En el año 92 volvieron a presentar los profesionales de la NBA, que fue Barcelona 92. Después dejaron de presentar los profesionales y llevaban una línea B, C, y después cuando Argentina es campeona olímpica arrancaron de vuelta llevando el profesionalismo al básquetbol los Estados Unidos. Y todavía lo mantienen, de por sí lo De mantienen. generación dorada. Sí. Pero bueno, ustedes también tienen que ver, más allá del amateurismo, los países se pelean por las Olimpiadas porque las Olimpiadas dejan una estructura, ¿sí? Pero aparte, el turismo, el comercio, todo lo que se mueve atrás de unas Olimpiadas, después de las Olimpiadas está el Mundial de Fútbol, o sea, y la Fórmula 1 son los máximos eventos a nivel internacional que más recaudan a nivel mundial, imagínense. Bueno, nada, lo vamos a cerrar a todavía, excelente todavía, y bueno, excelente, muy bien todavía.
Ahí se iba a repetir de vuelta la transmisión, ¿cierto? Bueno, a ver, Sergio había propuesto un debate o que estaban haciendo un debate, te escuchamos. Y bueno, lamentablemente, bueno, no se puede escuchar, pero bueno, alude a que una posición de juego, un puesto de juego, eh, eh, comúnmente difundido en sus obligaciones, en sus atributos, que es el volante. Pero el volante al mismo Bilardo lo establece, ¿no? Alude a un jugador que tiene una característica de ser un mediocampista, de ser muy fuerte, de ir y venir y de buscar, de un compromiso muy fuerte en recorrer el campo. Entonces, en relación a eso, alude a volante, ¿no? Volante es el apellido del jugador. Sergio, ¿no se escuchó? No se escuchó nada. A ver, vamos a tratar de que yo no voy a silenciar mi micrófono y de última pongo el micrófono para que se escuche. A ver si lo podemos hacer de esa forma. A ver, A vamos a ver, tratar. dale. Vamos a tratar porque la historia es interesante, por lo menos es interesante. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, dale más volumen. Vivió con esa italiana en París, jugó en 3 clubes franceses, pero ante la inminencia de la Segunda Guerra Mundial empezó a querer irse de Europa, empezó a querer volverse a la Argentina. Oscar Alemán, un guitarrista de jazz argentino, padre de selva alemán, lo conectó con brasileños y viajó con los brasileños, claro, en el Mundial del 38 hacia aquí. Pero llegó a Río, no a Buenos Aires. Se probó en Flamengo, quedó en Flamengo, la rompió en Flamengo, jugó 6 o 7 años. Un día se lesionó, entró su reemplazo, un paraguayo de apellido Pría, y el técnico Flavio Costa le dijo, jugá como volante. Era jugar con enjundia, era jugar con garra, pero a partir de ahí jugar como volante significaba, además, jugar como mediocampista central. Después se expandió y tenemos el volante derecho, volante izquierdo, volante mixto, en fin. Carlos Volante, a pesar de lo que decía Bilardo, le dio su apellido a una posición y quedó en la historia. Bilardo siempre nos retaba a los periodistas que decíamos volante en lugar de mediocampista, porque decía que esto no era automovilismo, era fútbol. Pero Bilardo estaba equivocado, porque en realidad Carlos Volante era un mediocampista. Bueno, ahí lo pudieron escuchar mejor. Sí, sí, ahí se escuchó. Y ahí se escuchó claro. Sí, ahora se escuchó, se escuchó. Bueno, no sé cuál era. Vos me decías que habían tenido un debate por eso, Sergio. En relación que algunos no conocían cómo era la definición, ¿no? Y otros sí. Pero bueno, más prevalecía, no sé si lo quiere comentar alguno, prevalecía más la noción del puesto, ¿no? De volante como que va y viene por el centro, un mediocampista central, ¿no? Prevalecía más la idea de no asociada a una persona que tenía esas características para jugar, esos atributos para jugar, ¿no? Bien, Yo, bien. yo pensaba que era, claro, de volante porque manejaba el equipo y todas esas cosas, pero no sé. Basado en la parte del automovilismo, como dice Bilardo, pero en Claro, realidad... Claro. era la idea de manejo. Vos fijate que lleva un poco, ¿no? De decir volante maneja el equipo, pero en su momento el 10 manejaba el equipo y el 5, por ejemplo, el número 5 en Europa es un central. Bueno, por ejemplo, Figueroa habla porque él era 6, como era 5, y allá en Bolivia el Seis. volante central, el El 6, 6 en Bolivia. Claro, en Bolivia el 6 sí. el Ah. 6, ¿entendés? El 6 sí. Y, Claro, Y el 4 central, el 2 es el 4. Acá, ¿no? ¿No es así? claro. ¿Cómo es? Y siempre fue volante Figueroa, pero no agarraba una. Era como el 2, así. Bueno, bien, bien, Ay, porque también hay que contribuir con estas cosas que son interesantes. Yo creo que con respecto al volante, hoy el fútbol ha cambiado, ya no es el 10 que maneja el equipo, creo que el 5 maneja el equipo. De por sí, en algunos momentos, y para el que quiera estudiar un poco el tema del volante central, tiene un montón de nombres, volante contención, volante tapón, hay en la época del Pivot. 70, volante ventilador,
porque corría por todos lados. Y fíjense en que para esta época, inclusive el volante no es necesario que sepa marcar tanto, pero sí salir jugando, distribuir la pelota y después saber meterse entre los centrales principalmente para poder tener más gente en el medio en la defensa. Pero hay una característica muy interesante. A mí me pasó de conocer algunos números 5 profesionales. Claro, cuando uno va vivenciando lo más cercano que tiene que ver con la liga, no se imagina tanto. Pero los centrales, los números 5, necesariamente, hoy por hoy, tienen que ser altos, porque le da la posibilidad de una visión mucho más alta del juego. Esto es como el tenista. Los tenistas, si son más altos y son buenos técnicamente, mejor todavía porque tienen la posibilidad de ver todo el campo contrario. Y los números 5, hoy se busca una característica, dentro de una característica que sean altos. Yo, por ejemplo, me gusta que sean altos los números 5, que tengan buen juego aéreo y que puedan salir y distribuir la pelota. Y no necesariamente tienen que ser los que mejores marcan, para mí, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su gusto también con respecto a eso, ¿no? Pero bien los tres, bien Sergio, bien Tobías, bien Cuni, así que bueno, excelente muchachos. Y vayan preparándose y vayan viendo quién va a ser la semana que viene. ¿Vale? Sí, Maestro Fur. sí. Yo tuve un percance